Naruto Isekai, High School of the Dead. Capítulo 5. Miedo, culpa y arrepentimiento. Sobrevivir a un apocalipsis zombie no es posible sin la preparación adecuada y los recursos necesarios. Cuanto más tiempo transcurría en una sociedad colapsada, más difícil resultaba sobrevivir. En un mundo así, incluso el dinero perdía su valor, convirtiéndose en poco más que papel y metal sin utilidad. Ahora, la única moneda de cambio era aquello que se pudiera ofrecer: comida, armas, refugio, o la propia vida. Aquellos que de alguna forma lograron sobrevivir impulsados por el miedo a morir hicieron cosas moralmente cuestionables. Pero nadie podía culparlos, después de todo enfrentaban una situación sin precedentes. Un convoy avanzaba lentamente por las calles desiertas de lo que alguna vez fue una ciudad bulliciosa y llena de vida. Ahora, solo quedaban ruinas silenciosas, escombros esparcidos y cadáveres podridos que se balanceaban con el viento. Los vehículos todoterreno que conformaban la caravana estaban reforzados con blindajes improvisados, placas de metal soldadas en las puertas y alambres gruesos cubriendo las ventanas. Cualquier medida era necesaria para evitar que las criaturas se colaran dentro. Soichiro Takagi lideraba la marcha desde la cabina de una camioneta modificada. Su mirada permanecía fija en el camino mientras cruzaba las calles a gran velocidad. A su lado, uno de sus hombres más confiables sostenía un mapa, indicándole la mejor ruta a seguir. Detrás de ellos, un autobús blindado seguía el convoy de cerca. Este había sido preparado para transportar los recursos prioritarios: comida, medicinas y herramientas desde el centro comercial hasta la mansión. El rugido de los motores resonaba a lo largo de las calles vacías, atrayendo la atención de los zombis cercanos. Sin dudarlo, estos se dirigieron hacia el origen del ruido uno detrás de otro. Soichiro no se inmutó al ver cómo las criaturas se ponían en medio de su camino. El hombre pisó el acelerador y pasó por encima de ellos sin dudarlo. El pesado vehículo destrozó sus cuerpos con un crujido repugnante, aplastando huesos y vísceras bajo las ruedas. Pero, como era de esperarse, aquellos que no sufrieron daño en el cerebro comenzaron a levantarse nuevamente. Se tambalearon con movimientos erráticos, sus cuerpos quebrados y desfigurados por las ruedas del convoy. Los vehículos aceleraron, dejando atrás a la mayoría de las criaturas. Sin embargo, para sorpresa de los hombres, entre los cientos de zombis lentos y tambaleantes, aparecieron repentinamente algunos muy diferentes al resto. Estos tenían la capacidad de correr a toda velocidad. No solo eso, además estos parecían ser capaces de usar más sentidos que solo el sentido del oído. Este hecho resultó desconcertante para Soichiro, quien no esperaba encontrarse con zombis tan peculiares. Ya que los primeros parecían solo reaccionar al sonido. Lo que desconocía era que pronto se enfrentaría a criaturas aún más aterradoras. Criaturas que parecían estar a punto de dejar atrás su aspecto de ser humano para convertirse en algo más. Mientras tanto, en la mansión Takagi, aquellos que fueron dejados atrás realizaban diferentes actividades. Los hombres que obedecían las órdenes de Soichiro Takagi trabajaban arduamente removiendo la tierra para crear un pozo. Era prioritario asegurar una fuente de agua alternativa a la que salía de las tuberías, ya que éstas podrían dejar de funcionar en cualquier momento, ya fuera por una fuga o por un bloqueo sistemático debido a la falta de pago. En cambio, aquellos que llegaron junto a Saya Takagi se encontraban descansando, pues dentro de unas horas tendrían que abandonar la mansión. Soichiro Takagi había ordenado a su gente que no se involucraran ni con su hija ni con las personas que llegaron junto a ella. Después de cambiarse de ropa, Naruto Uzumaki decidió recorrer la mansión en busca de Shizuka Marikawa. Muy bien, ¿cómo se supone que tenga una conversación privada con Shizuka? Realmente no quiero usar mis habilidades especiales, pero tampoco quiero que nos interrumpan. El adolescente suspiró profundamente antes de cerrar los ojos por un instante. Con solo un poco de concentración, comenzó a moldear energía natural, expandiendo sus sentidos por toda la mansión. Naruto era capaz de sentir la presencia de cualquier ser vivo, incluso si éste no poseía algún poder especial. Sus habilidades sensoriales habían evolucionado a un nivel superior. Gracias a esto, pudo determinar que Shizuka estaba a unos metros de distancia, aparentemente sola en una de las habitaciones del ala este. Naruto sonrió levemente y se encaminó hacia allá con pasos tranquilos. Al llegar, golpeó la puerta un par de veces. ¿Quién es?, preguntó la dulce voz de Shizuka desde el interior. Sonaba algo nerviosa. Soy yo, Naruto. Oh. Te espera un momento, ya casi termino de vestirme, respondió con prisa. Naruto arqueó una ceja.
Desde dentro de la habitación, se escuchó un sonido de pasos apresurados, seguido de un golpe sordo y un quejido ahogado. ¡Oh, eso dolió! Naruto reprimió la risa y se cruzó de brazos, apoyándose contra la pared mientras esperaba. Unos minutos después, la puerta se abrió, y Naruto parpadeó sorprendido. Frente a él, Shizuka Marikawa lucía un elegante conjunto de marca que resaltaba su voluptuosa figura. Una blusa de seda blanca se ajustaba peligrosamente a su torso, apretándose contra sus generosos senos. La tela parecía estar al borde de rendirse ante la presión de su busto. Además, llevaba una falda negra ajustada, peligrosamente corta, que dejaba muy poco a la imaginación. Naruto sintió un escalofrío recorrer su espalda. Siempre había considerado a Shizuka una mujer hermosa, pero con ese atuendo se veía indecentemente sensual. La madre de Saya-chan me dio estas ropas. Como puedes ver, no son de mi talla, pero al menos esto es mejor que esperar desnuda mientras mi ropa se seca, explicó con una sonrisa nerviosa, balanceando su cuerpo de un lado a otro, casi como una niña esperando aprobación. Naruto se tomó su tiempo observándola sin molestarse en ocultarlo. ¿Y bien? ¿Cómo me veo?, preguntó la mujer, posando con una mano en la cadera. El rubio entrecerró los ojos y dejó que su mirada descendiera lentamente por su cuerpo antes de responder. Te ves increíble. El cumplido hizo que Shizuka se sonrojara. No le disgustaba que Naruto admirara su figura, de hecho, era todo lo contrario. Su corazón comenzó a latir cada vez más rápido. Gracias por tus cumplidos, aunque debo decir que es un poco ajustado, dijo, riendo nerviosamente mientras acomodaba la blusa sobre su pecho. Ese movimiento fue acompañado por un leve pop. El botón superior de la blusa se soltó repentinamente, dejando al descubierto un tentador vistazo de su sujetador de encaje rosa. Shizuka abrió los ojos con sorpresa y rápidamente se cubrió con los brazos. Naruto, por reflejo, apartó la mirada girando la cabeza con rapidez. ¿Me viste?, preguntó la mujer, su rostro volviéndose rojo mientras se inclinaba un poco hacia adelante para ocultarse mejor. Lo siento, no pude evitarlo, se disculpó Naruto, rascándose la mejilla con nerviosismo. Shizuka soltó un pequeño gemido lastimero y se puso en cuclillas, abrazando sus rodillas. Ahora no me podré casar. Estaré soltera por el resto de mi vida, viviré sola, rodeada de gatos, susurró con tono derrotado. Naruto la miró parpadeando. Luego, sin decir nada, se acercó y posó una mano sobre su cabeza, comenzando a acariciarla con suavidad. No te preocupes. Si no puedes encontrar un buen hombre, yo me haré cargo. Lo dijo sin pensar demasiado, sin notar cómo sus palabras podían ser interpretadas de una forma completamente diferente. Shizuka se quedó congelada. Su mente tardó unos segundos en procesar lo que acababa de escuchar. Naruto-kun, acaba de decir que se hará cargo de mí. Eso quiere decir que está interesado en mí de forma romántica. ¿No es así? No pudo evitar imaginar un futuro junto al joven que la rescató de un destino fatal. En su mente, se vio a sí misma con un hermoso vestido blanco, caminando por el pasillo de una iglesia, con Naruto esperándola al final con un elegante traje negro. El rubio le sonreía antes de tomar su mano y deslizar un anillo en su dedo, sellando su unión. ¿Es correcto que una mujer como yo esté con un hombre tan joven? ¿No es eso algo inapropiado y mal visto por la sociedad?, se cuestionó, olvidando por completo que estaban en medio de un apocalipsis zombie. Un instante después, Naruto la sacó de sus pensamientos cuando, al notar su expresión perdida, se inclinó hacia ella y comenzó a acariciarle suavemente la mejilla. Shizuka se sonrojó al sentir el contacto cálido del rubio tan cerca. De todos modos. ¿Necesitabas algo, Naruto-kun?, preguntó apresuradamente, tratando de cambiar el tema antes de que su imaginación la traicionara aún más. No obstante, no se apartó de su toque. Naruto tomó aire lentamente, asintió y luego retiró la mano mientras la miraba a los ojos. Quería hablar contigo en privado sobre algo importante. Shizuka parpadeó, aún sonrojada, pero asintió rápidamente. ¿De qué se trata? Naruto sonrió antes de cerrar la puerta con un suave clic para evitar que alguien los interrumpiera. Shizuka, dime, ¿recuerdas haberme visto antes en algún lugar? ¿No te parezco familiar? La mujer ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Por qué me haces esa pregunta?, cuestionó, sin entender la repentina seriedad en la voz de Naruto. Por favor, respóndeme. Es importante. Shizuka no comprendía lo que pasaba, pero su instinto le decía que debía responder con sinceridad.
A decir verdad, no recuerdo haberte visto antes. Nuestro primer encuentro fue cuando apareciste de la nada y nos salvaste de aquella horda de zombies. ¿Acaso nos conocimos antes? Naruto suspiró, sintiéndose un poco frustrado. Era cierto que nunca la había visto antes, pero no podía negar la extraña conexión que sentía con ella. Era una sensación demasiado fuerte como para ignorarla. Por favor, intenta recordar. ¿No me has visto ni siquiera en tus sueños o algo parecido? Shizuka se acercó más a Naruto y lo observó detenidamente. Por unos segundos, su expresión se volvió seria, como si realmente intentara buscar en su memoria algo que le resultara familiar. Lo siento, pero no puedo recordar haberte visto antes, dijo finalmente. Llevó una mano al rostro de Naruto de manera instintiva, manteniendo el contacto visual con él. Y entonces, algo dentro de él se activó. El mundo a su alrededor pareció detenerse. De repente, el ex Jinchuriki se encontró flotando en un vacío oscuro y silencioso. Un lugar donde reinaba la oscuridad infinita. Sin embargo, no le era desconocido. Aquel sitio era su espacio mental, donde alguna vez habían estado los 9 Bijous. El lugar donde sus amigos le prestaban su fuerza, dándole la oportunidad de reconstruir su vida y comenzar de nuevo en un mundo desconocido. Los recuerdos que alguna vez fueron felices ahora le pesaban en el pecho. Cada memoria se sentía agridulce, como si una sombra invisible se posara sobre ellas. De pronto, un tenue resplandor captó su atención. Naruto giró la cabeza y vio lo que parecía una esfera de luz flotando en la distancia. Sin pensarlo, se acercó. Pero cuando la miró más de cerca, su respiración se entrecortó. No era solo una esfera de luz, era un sistema solar. Dentro de lo que parecía ser una burbuja dimensional, una estrella ardía en su centro, con varios planetas girando a su alrededor. ¿Qué significa esto? ¿Cómo fue que un sistema solar terminó en mi interior? El desconcierto lo invadió. Observó la burbuja con más detenimiento, y entonces lo sintió. Una presencia conocida. Shizuka Marikawa estaba dentro de aquella dimensión sellada. Naruto frunció el ceño. Su instinto le gritaba que no se estaba equivocando. Pero, ¿cómo podía ser posible? La duda lo carcomió por unos instantes, pero su mente comenzó a trabajar rápidamente. Cerró los ojos, sumergiéndose en sus recuerdos, buscando una explicación lógica. El silencio se extendió en su espacio mental. Y finalmente, la respuesta llegó a él. Gran Rojo, lo entiendo ahora. Este sistema solar es, el mismo que Gran Rojo creó artificialmente, fusionando múltiples realidades en una sola. Uniendo fragmentos de mundos distintos. La revelación cayó sobre él como un peso aplastante. Dentro de esa dimensión sellada, Naruto podía sentir otras presencias familiares. Dioses. Ángeles. Demonios. Criaturas de poder inimaginable. Al parecer, no puedo interactuar con este mundo. Es como si estuviéramos en planos diferentes. Esta burbuja dimensional tiene un sello capaz de alterar el espacio, el tiempo, la energía y las fuerzas que conforman la realidad. En pocas palabras, es una dimensión de bolsillo dentro de mí, a la cual no tengo acceso por el momento. Naruto apretó los puños, procesando la magnitud de su hallazgo. Gran Rojo creó su propia realidad al fusionar múltiples universos. Buscaba crear el oponente perfecto para enfrentarlo. Como resultado, seres de diferentes mundos, que nunca debieron conocerse, terminaron coexistiendo en un mismo lugar. Shizuka, fue una de las muchas existencias replicadas en esa realidad. Y ahora entendía por qué sentía esa extraña conexión con ella. Una versión de Shizuka Marikawa se encontraba sellada dentro de su interior. Antes de que pudiera analizar más, la oscuridad se disipó de golpe y fue arrastrado de vuelta a la realidad. Naruto-kun, la voz suave de Shizuka lo llamó con preocupación. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer lo rodeó con sus brazos y lo abrazó con cuidado, permitiéndole apoyarse en ella. Aquel gesto le dio una sensación de seguridad inesperada. Su cuerpo se relajó instintivamente, hundiéndose ligeramente en la suavidad y el calor de la voluptuosa enfermera. Shizuka sintió el peso de Naruto sobre ella y, por un momento, su rostro se sonrojó levemente. Sin embargo, la preocupación superó la vergüenza. Por un instante, le pareció ver cómo la luz desaparecía de los ojos del rubio, dejando su expresión vacía. Lo siento, realmente no recuerdo haberte visto antes, susurró ella, sin ser consciente de que en sus brazos sostenía a alguien que pertenecía a otro mundo, a otra realidad. No, yo soy quien debe disculparse. Lo siento si mis preguntas fueron extrañas, Shizuka-san.
La verdad es que nunca nos habíamos visto antes. Pero, no creo que sea exagerado decir que estábamos destinados a encontrarnos, declaró Naruto antes de dedicarle una sonrisa. La enfermera sintió como su corazón se aceleraba al ver la radiante expresión del adolescente. Sus dulces palabras tocaron su inocente corazón. Yo también, creo que estábamos destinados a encontrarnos. De verdad, me alegra haberte conocido, confesó la mujer, solo para que su rostro fuera acariciado suavemente. Naruto no dijo nada más. Su mente seguía dándole vueltas a todo lo que acababa de descubrir. Por ahora, tenía algo claro. Se encargaría de proteger a Shizuka Marikawa y la mantendría a su lado. Lo único que realmente deseaba, era vivir sin ser percibido, llevando una vida normal mientras se recuperaba de su batalla contra la existencia más fuerte. Pero su destino ya estaba marcado. Naruto tenía el deber de fortalecerse, de reclamar el título de la existencia más poderosa y arrebatárselo a Gran Rojo. Lamentablemente, no podría mantener por mucho tiempo la fachada de un simple humano con habilidades físicas excepcionales, gran destreza mental y una suerte que desafiaba toda lógica. Muy pronto, un evento de tal magnitud sacudiría el mundo, y él sería el único capaz de enfrentarlo. Tras casi una hora de avance, finalmente, Soichiro Takagi y su grupo llegaron a su destino, un enorme centro comercial. Este edificio alguna vez fue un lugar muy visitado por las familias. Parecía que esos días jamás volverían. El amplio estacionamiento estaba lleno de vehículos abandonados con puertas abiertas y vidrios rotos. Manchas de sangre seca cubrían el pavimento, y un hedor a podredumbre impregnaba el aire. El convoy se detuvo. Soichiro descendió de su camioneta con la mirada analítica de un hombre que había visto demasiado. Un grupo de zombis que no lograron dejar atrás continuaba acercándose lentamente, gruñendo con desesperación al detectar carne fresca. Sin perder tiempo, el autobús se posicionó en diagonal, bloqueando la única entrada y salida del estacionamiento. Con ello, al menos evitarían que nuevas hordas ingresaran desde el exterior. Mientras tanto, Soichiro reunió a sus hombres. Escuchen, manténganse juntos. Nadie se separa del grupo, sin excepciones. Si actúan solos y los rodean, están acabados, ordenó con firmeza. Sus hombres asintieron, empuñando sus armas con determinación. Sabían que las probabilidades de que alguno de ellos terminara infectado eran altas. A pesar de estar bien armados y preparados, nada garantizaba que todo saldría bien. La tensión era evidente en sus rostros. El grupo comenzó a avanzar hacia el edificio, siguiendo a Soichiro, quien no parecía sentir miedo. Cuando atravesaron las puertas del establecimiento, la aparente calma solo hizo que la tensión se volviera más palpable. Entonces, el sonido de pasos arrastrándose resonó desde el interior, acompañado de múltiples gruñidos. En cuestión de segundos, una horda de zombis comenzó a caminar hacia ellos con claras intenciones de devorarlos. Soichiro no dudó. Desenvainó su espada corta y, con precisión, decapitó a dos de las criaturas en un movimiento fluido. Estimo que hay 5000 zombis en este lugar. Nosotros somos 20. Eso quiere decir que cada uno debe acabar con más de 200 zombis. Pero conozco a cada uno de ustedes, y sé que son capaces de encargarse incluso de 300. Su voz permaneció serena mientras se movía con precisión. Eviten a toda costa que los zombis se agrupen. Si los rodean, estarán muertos. Advirtió en voz alta, atrayendo aún más la atención de los no muertos. Mientras hablaba, eliminó a otra criatura con un corte limpio en el cuello. La cabeza rodó por el suelo mientras el cuerpo caía pesadamente. El grupo no perdió el tiempo y comenzó a recorrer las tiendas y pasillos, acabando con cualquier criatura que se interpusiera en su camino. Estos hombres no eran simples sobrevivientes. Eran exsoldados, expolicías e incluso algunos exmiembros de pandillas. Todos tenían experiencia en conflictos y peleas. A pesar de que contaban con armas de fuego, ninguno deseaba usarlas de manera irresponsable. La munición era limitada, por lo que al inicio optaron por usar armas cuerpo a cuerpo. Los que portaban espadas y cuchillos demostraron su gran habilidad, cercenando cabezas con cortes limpios o perforando cráneos a través de los ojos, eliminando a los zombis antes de que pudieran reaccionar. Mientras tanto, un grupo de hombres armados con arcos se posicionó juntos, cubriéndose las espaldas entre sí para evitar ser sorprendidos. En Japón, la arquería era un pasatiempo común en algunos clubes escolares, y ahora, en medio del apocalipsis, aquellos que la habían practicado se convirtieron en personas con grandes capacidades de supervivencia.
En cuestión de segundos, una ráfaga de flechas surcó el aire, impactando con precisión en los cráneos de los zombies. Aquellos que recibieron un disparo certero en el cerebro cayeron pesadamente al suelo, sin posibilidad de volver a levantarse. Durante varios minutos, los hombres bajo el mando de Soichiro parecieron tener el control, eliminando a más de un centenar de zombies con una coordinación impecable. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, su ventaja comenzó a desvanecerse. Los zombies los rodeaban poco a poco, y los arqueros estaban agotando sus últimas flechas. ¡Cuidado! Vienen más por las escaleras, gritó uno de los hombres, señalando el segundo piso. Un nuevo grupo de zombies descendía torpemente, atraído por el ruido de la batalla. La mayoría avanzaba arrastrando los pies y emitiendo gruñidos guturales, pero algunos tropezaban y caían, impactando contra el suelo con un sonido húmedo y desagradable antes de intentar levantarse de nuevo. Soichiro evaluó la situación en un instante. Sin dudarlo, sacó un cóctel Molotov, lo encendió y lo lanzó con precisión. El explosivo impactó contra el suelo y estalló en una ola de llamas anaranjadas. En cuestión de segundos, los zombies quedaron envueltos en fuego. Sus chillidos inhumanos resonaron en todo el centro comercial mientras sus cuerpos se retorcían y su carne carbonizada desprendía un hedor nauseabundo. A pesar del brutal espectáculo, Soichiro no se dejó engañar. Las llamas, por sí solas, no eran suficientes para acabar con ellos. Los zombies no sentían dolor ni miedo. Aunque sus cuerpos estaban en llamas, algunos aún intentaban moverse, tambaleándose sin rumbo mientras el fuego consumía sus extremidades. Sin un daño directo al cerebro, seguirían avanzando hasta que su carne se desintegrara por completo. «Remátenlos ahora», ordenó Soichiro con voz firme. Sus hombres no desperdiciaron la oportunidad. Mientras las criaturas ardían y se tambaleaban sin control, avanzaron y las eliminaron con golpes certeros en la cabeza. Los últimos gemidos murieron entre las llamas. En menos de un minuto, la amenaza había sido neutralizada. El equipo permaneció en guardia, respirando agitadamente mientras observaban los restos carbonizados de sus enemigos. Durante casi 2 horas, el grupo de Soichiro luchó sin descanso, eliminando a más de 4000 zombies. Sin embargo, el cansancio empezaba a hacer mella en ellos. Soichiro ajustó el agarre de su espada y recorrió con la mirada a sus hombres. Estaban agotados, respirando con dificultad, y su resistencia se agotaba rápidamente. Finalmente, tomó una decisión. No podremos sobrevivir si seguimos así. Pero retirarnos no es una opción. Usen la adrenalina y pasen a las armas de fuego, ordenó, sacando de su equipo un inyectable. Sus hombres imitaron su acción y, sin dudar, se inyectaron la sustancia. Soichiro fue el primero en atacar. Con un movimiento preciso, desenvainó su katana y la blandió en un arco descendente. La hoja silbó al cortar el aire y se hundió en la cabeza de una criatura, partiendo el cráneo en 2 con un chasquido húmedo. La sangre oscura salpicó su traje, pero él no se inmutó. Gracias a la adrenalina, veía todo en cámara lenta. Su letalidad se había triplicado. Un segundo zombi se acercó por la derecha y Soichiro giró con fluidez, propinándole un golpe ascendente que le partió la mandíbula en 2. La criatura cayó de espaldas, convulsionando antes de quedar inmóvil. 2 menos. Mientras tanto, uno de sus hombres, potenciado por la sustancia, atrapó a un zombi por el cuello y lo empujó con fuerza contra la pared antes de hundir su machete en la base de su cráneo. Al notar otra amenaza acercándose, sacó su revólver y con un solo disparo voló la cabeza de la criatura. Finalmente, retiró el machete con un tirón y lo balanceó contra otro enemigo, decapitándolo de un solo tajo. Esto es desagradable y a la vez satisfactorio. A unos metros, otro combatiente plantó los pies con firmeza y abrió fuego con una ametralladora, destrozando los cráneos de las criaturas que tenía enfrente con precisión quirúrgica. No tenía la fuerza bruta de Soichiro ni su destreza con la espada, pero su puntería con armas de fuego lo compensaba con creces. «Maldita sea, ¿de dónde salen tantos?», gruñó otro, usando su machete para cortar la pierna de un zombi y hacerlo caer antes de rematarlo con una bala en la cabeza. «Estamos en un centro comercial. Si hay tantos aquí, significa que muchas personas quedaron atrapadas cuando comenzó el brote», comentó otro con calma mientras derribaba a 7 zombis en un instante. El primero exhaló con molestia y se preparó para continuar peleando. El resto del equipo también combatía con todo lo que tenía. Uno de ellos, un ex policía antidisturbios, blandía un bate de béisbol con clavos incrustados, partiendo cráneos con cada golpe.
Los cuerpos de los zombies caían como muñecos de trapo. Sigan empujando. No los dejen agruparse. Gritó, viendo cómo sus compañeros avanzaban con dificultad. Otro combatiente, un ex yakuza, se movía con letalidad entre los zombies, empuñando cuchillos gemelos. Hundía las hojas en las cuencas de los ojos, en la base del cráneo y en las gargantas, abriéndose paso con una velocidad aterradora. Un zombi intentó atraparlo por la espalda, pero reaccionó al instante, girando bruscamente y clavando un cuchillo bajo la mandíbula de la criatura, empujándolo hasta el cerebro. Malditos, no saben con quién se metieron. A su lado, dos exmilitares disparaban con precisión quirúrgica. Fuego en la escalera. Las criaturas seguían bajando en oleadas, tambaleándose en busca de carne humana. Sin perder tiempo, uno de ellos sacó un cóctel molotov y lo lanzó sin dudar. La botella estalló en llamas, envolviendo a varios zombies en un infierno de fuego y gritos inhumanos. Tras una última hora de combate continuo, el centro comercial quedó relativamente seguro. Todos y cada uno de los zombies que infestaban el lugar habían sido eliminados. Cuando recibieron la autorización de su líder, los hombres se dispersaron de inmediato para registrar las tiendas en busca de recursos, comida, agua, medicamentos, ropa y cualquier otro suministro útil para la mansión Takagi. La tarea era metódica pero agotadora, y Soichiro se aseguraba de que nadie bajara la guardia. Sorprendentemente, la misión había salido bien. Contra todo pronóstico, ninguno de sus hombres había sido infectado. Una vez que lograron cargar el autobús con la mayoría de los suministros prioritarios, la tensión en el ambiente disminuyó. Los soldados intercambiaban bromas y comentarios sobre la eficacia del operativo mientras descansaban brevemente junto a los vehículos. Buen trabajo. Nunca dudé de ustedes, dijo Soichiro, observando el progreso con una expresión que, aunque severa, reflejaba una ligera aprobación. Nos tomamos 5 minutos para revisar todo y luego volvemos a la mansión. El grupo comenzó a reorganizarse. Algunos revisaban sus armas y equipos, mientras otros reforzaban las barricadas en caso de que alguna amenaza externa intentara acercarse. Por primera vez en horas, todo parecía estar bajo control. Subieron a sus vehículos y abandonaron el centro comercial, solo para encontrarse con una densa niebla que cubría el camino como un velo espectral. La visibilidad era mínima, obligándolos a reducir la velocidad. Sin embargo, lo que más les inquietaba no era la neblina, sino la extraña ausencia de zombies. El mundo afuera había estado infestado de esas criaturas, pero ahora, no había ni rastro de ellas. ¿Qué estaba pasando? ¿A dónde se habían ido todos? Las preguntas quedaron sin respuesta cuando, de repente, 3 imponentes sombras emergieron de entre la bruma. Frente al convoy se mostraron 3 criaturas, 3 zombies muy diferentes. Sus cuerpos eran colosales, cubiertos de músculos abultados distribuidos perfectamente en su torso y sus extremidades superiores. A diferencia de todos los zombies que el grupo de humanos había enfrentado, estas criaturas no tenían igual. A simple vista uno podía deducir que aquellas criaturas poseían una fuerza y resistencia superior. Antes de que alguien pudiera reaccionar, las criaturas atacaron. Con una fuerza descomunal, una de ellas golpeó el primer vehículo del convoy, enviándolo por los aires como si estuviera hecho de cartón y papel. Otro de los monstruos se abalanzó sobre el camión de suministros, clavando sus enormes manos en el metal y deteniéndolo en seco con un impacto devastador, destruyendo su parte delantera en el proceso y acabando con la vida del conductor al instante. La tercera bestia rugió estruendosamente antes de arrancar un pedazo de concreto del suelo y lanzarlo con una violencia abrumadora contra uno de los vehículos. Fue así como, presos del pánico, los hombres que hasta ese momento habían estado bajo el mando de Soichiro rompieron filas y huyeron en diferentes direcciones. Ninguno de ellos deseaba enfrentarse a esas criaturas de pesadilla. Soichiro apenas tuvo tiempo de procesar lo que había sucedido cuando su propio vehículo fue embestido violentamente. La sacudida fue brutal, comparable a un choque frontal contra un muro de concreto. El auto volcó de manera caótica, rebotando varias veces antes de quedar inmóvil. Dentro del vehículo, Soichiro sintió como su cabeza se estrellaba con fuerza contra el marco de la puerta. Un dolor agudo le atravesó el cráneo y, en cuestión de segundos, un hilo de sangre comenzó a deslizarse por su frente. Aturdido, apenas pudo levantar la vista, y las 3 monstruosidades seguían allí, acercándose. ¿De dónde salieron estas criaturas? ¿Acaso los zombies están evolucionando? Se preguntó el hombre mientras sentía cómo su conciencia poco a poco se desvanecía.
Se dice que cuando la muerte está cerca, uno puede ver toda su vida pasar ante sus ojos en cámara lenta. Los recuerdos dulces y amargos comenzaron a llegar, uno tras otro. Flashback. Soichiro Takagi nació en el seno de una de las familias más poderosas e influyentes de Japón. Desde el momento en que abrió los ojos al mundo, su destino ya estaba escrito. No sería un hombre común. No tendría la libertad de elegir su propio camino. Sería criado para ser un digno heredero de un antiguo linaje construido sobre riqueza, tradición y disciplina. Desde temprana edad, su cuerpo y su mente comenzaron a ser pulidos. Era obligado a soportar entrenamientos físicos agotadores mientras memorizaba la historia de su familia y sus enseñanzas. Mientras otros niños corrían bajo el sol y reían sin preocupaciones, él pasaba sus días fortaleciendo su cuerpo para luego acabar en salones oscuros, memorizando estrategias políticas, aprendiendo economía y entrenando su mente para volverse inquebrantable. Su padre y su abuelo le repetían constantemente que debía ser fuerte. Tenía que aprender a ignorar sus propias emociones y sentimientos, mientras adquiría la habilidad de manipular a los demás de formas sutiles. Pero en ese mundo frío y calculador, había una única persona que le brindaba calor: su madre. Su madre había enfermado tras darlo a luz. Ningún doctor parecía saber con certeza qué padecía, y con el paso de los años, su estado solo empeoró. Confinada en una habitación especial, mantenida bajo estrictos cuidados médicos, nunca pudo sostener a su hijo en brazos. Aún así, cada vez que podía, le hablaba con ternura. Te amo, come bien, cuida de ti mismo, conviértete en un gran hombre. Esas fueron las únicas frases que Soichiro pudo recordar de su madre. Finalmente, ella falleció. Murió sin haber podido abrazarlo ni una sola vez. Desde entonces, la única voz que guió su vida fue la de su padre. El hombre veía con desprecio la influencia de su esposa sobre su hijo. Para él, la mujer era demasiado blanda, demasiado sentimental. A menudo le decía a Soichiro que su madre solo había llenado su mente de debilidades. Sin embargo, cuando ella desapareció de su vida, ya no tuvo más opciones. Se convirtió en lo que su padre y su abuelo habían deseado. Se convirtió en el heredero perfecto. Desde ese momento, Soichiro cambió. Se volvió más frío, más disciplinado, más implacable. Reprimió cada emoción dentro de sí y se dedicó completamente a su entrenamiento. Su padre, satisfecho con este cambio, lo sometió a un régimen aún más estricto. Estudió sin descanso. Aprendió sobre política, economía, combate, estrategia militar y negocios. No había espacio en su vida para la amistad o el entretenimiento. Cuando otros adolescentes descubrían el amor y la diversión, él aprendía a negociar contratos y a manejar armas. Al alcanzar la mayoría de edad, siguió los pasos de su padre y contrajo matrimonio con una mujer hermosa e inteligente, cuyo único propósito era darle un heredero. Para Soichiro, el matrimonio no era más que una transacción. Cuando nació su hija, Saya, lo único que sintió fue decepción. Esperaba un hijo varón, un heredero digno, pero en su lugar recibió a una niña. Para su mente lógica y fría, ella no tenía el mismo valor. No podía continuar con la tradición de la familia Takagi como él lo había hecho. Ni siquiera podía heredar su apellido. Y, sobre todo, sabía que se rompería si era sometida al mismo trato que él había soportado. Por eso, nunca la abrazó. Nunca le dijo que la amaba. Para él, Saya era un error. Durante años, Soichiro vivió convencido de que había tomado las decisiones correctas. No tenía debilidades. No tenía apegos. Todo lo que hacía era por el bienestar de su linaje, por el honor de los Takagi. Pero entonces llegó el apocalipsis. Vio su mundo derrumbarse. Vio a sus hombres caer uno tras otro. Vio cómo el poder, la riqueza y la influencia se volvían inútiles ante la muerte. Y cuando sintió su propio final acercarse, los recuerdos regresaron como un torbellino implacable. Su madre hablándole dulcemente. Su esposa mirándolo con tristeza cada vez que él se alejaba. Su hija, Saya, buscando su aprobación sin nunca recibirla. ¿Por qué? ¿Por qué estos recuerdos vienen ahora a mi mente? ¿Acaso estoy arrepentido de mis acciones? Mientras la vida se le escapaba, entendió la verdad que había ignorado toda su existencia. El estatus, el legado, la posición en la sociedad, nada de eso importaba. Lo único que realmente tenía valor era el amor que había rechazado, la familia que había descuidado. Si tan solo hubiera nacido como alguien de clase media, habría sido más feliz de lo que nunca fui. Con ese último pensamiento, Soichiro Takagi cerró los ojos, llevándose consigo el arrepentimiento de toda una vida desperdiciada. Las abominaciones no se quedaron quietas.
Apenas los sobrevivientes emprendieron la huida, las criaturas rugieron con una furia desgarradora que resonó en la espesa niebla, como si la propia muerte anunciara su llegada. Uno de los monstruos arrancó un enorme pedazo de concreto del suelo con sus colosales manos y lo lanzó con una fuerza sobrehumana. La masa de escombros voló a través del aire, estrellándose contra un vehículo en fuga y destrozándolo al instante en una explosión de metal retorcido y vidrios rotos. El impacto fue devastador, reduciendo el auto a chatarra inservible. Otra de las bestias, sin esfuerzo, levantó un automóvil abandonado y lo arrojó contra un grupo de sobrevivientes que intentaban escapar desesperadamente en su vehículo. La enorme mole de metal cayó con una violencia abrumadora, aplastando el auto y a sus ocupantes sin darles oportunidad de reaccionar. Los gritos se apagaron en cuestión de segundos. Piezas metálicas de diferentes tamaños se incrustaron en los cuerpos de los desafortunados pasajeros, dañando severamente sus órganos internos. La mayoría murieron al instante, pero uno de ellos, gravemente herido, logró aferrarse a un débil hilo de vida. Su agonía se extendió unos minutos más, mientras su sangre se mezclaba con el aceite y la gasolina derramada en el pavimento. El caos se intensificó. Los pocos autos que lograron avanzar no llegaron muy lejos. Las calles estaban bloqueadas por escombros, restos de estructuras derrumbadas y los cadáveres de los caídos. La densa niebla, teñida con el olor del metal quemado y la pólvora, hacía imposible ver más allá de unos pocos metros. Una camioneta intentó girar bruscamente y pasar entre las abominaciones a toda velocidad. Para su mala suerte, aquellas criaturas eran sorprendentemente ágiles pese a su grotesco tamaño. Una de ellas interceptó el vehículo de un solo golpe, lanzándolo contra un edificio en ruinas. El conductor murió en el acto, su cuerpo destrozado entre los restos retorcidos del metal y el concreto. De los 20 hombres que iniciaron la misión, más de la mitad ya habían muerto. Los supervivientes, al ver que la huida era inútil, salieron de sus vehículos y comenzaron a abrir fuego. Las balas rebotaron en la gruesa piel de las criaturas. A pesar de estar hechas de carne y hueso, su resistencia era comparable a la de un tanque de guerra. ¡Malditos monstruos!, gritó uno de los hombres antes de lanzar un par de cócteles Molotov. El fuego se extendió rápidamente sobre los cuerpos de las abominaciones. Estas rugieron con furia, su dolor reflejado en la violencia de sus movimientos. Un segundo ataque con ráfagas de disparos logró perforar su carne incandescente, desgarrando músculos y exponiendo huesos ennegrecidos. Por un momento, los hombres creyeron que tenían una oportunidad. Se equivocaban. Las criaturas avanzaron entre las llamas, ignorando sus heridas, con claras intenciones de acabar con ellos. Sin más opciones, los sobrevivientes se dispersaron mientras seguían disparando. Pero fue en vano. Las abominaciones los alcanzaron con facilidad y, con golpes brutales, los mandaron a volar como muñecos de trapo. El impacto contra el suelo fue suficiente para romper huesos y pulverizar órganos, matando a varios al instante. Uno de los hombres, cubierto de sangre y polvo, intentó gatear lejos de la masacre con una pierna rota. Jadeaba desesperado, su respiración errática y su mirada suplicante. Pero la sombra de una de las criaturas pronto se cernió sobre él. El monstruo lo levantó con una sola mano, como si fuera un simple trozo de carne. Por un instante, el hombre intentó suplicar. No tuvo oportunidad. Un apretón seco y brutal acabó con su vida en un instante. Otro de los supervivientes, temblando pero decidido a no morir sin luchar, reunió el valor suficiente para alzar su escopeta y abrir fuego. «Muere, maldita bestia», gritó, disparando a quemarropa contra la criatura más cercana. La mitad del rostro del monstruo explotó en un chorro de sangre y carne podrida. Lamentablemente, el arma se quedó sin munición. El zombi peculiar no mostró piedad. Lo sujetó por las piernas y lo azotó contra el suelo repetidamente hasta que su cuerpo se convirtió en un despojo irreconocible. Los gritos de desesperación y las maldiciones llenaron el aire. Y luego, unos minutos después, solo quedó el silencio. Las bestias, habiendo acabado con todos, abandonaron la escena y se perdieron en la niebla. ¿Eran estas criaturas realmente zombis? Como parecían sentir dolor y tener cierto grado de inteligencia, uno no podía concluirlo con certeza. Lo único seguro era su peligrosidad. Ni siquiera hombres preparados y entrenados en la batalla pudieron hacerles frente. Entre los restos de autos destrozados y cuerpos despedazados, un único sobreviviente yacía atrapado. Un hombre cuya mitad inferior había quedado aprisionada entre los hierros retorcidos de un vehículo aplastado.
Sus piernas estaban destrozadas, y su sangre empapaba el pavimento en un charco cada vez más grande. Jadeaba con dificultad, sus ojos abiertos de par en par reflejaban puro terror y agonía. Intentó moverse, pero el dolor fue insoportable, arrancándole un alarido ahogado. No, no quiero morir, murmuró con voz temblorosa, su mano ensangrentada extendiéndose débilmente hacia la nada, como si esperara que alguien lo ayudara. Pero no había nadie. Todos aquellos que lo habían acompañado ahora estaban muertos. Finalmente, a pesar de sus grandes deseos de vivir, a pesar que desde el fondo de su corazón esperaba un milagro, el hombre falleció. Sus ojos quedaron abiertos, pero ya no reflejaban miedo, ni dolor. Solo el vacío absoluto. Y así, con una última exhalación, el último sobreviviente se convirtió en otro cadáver más en la masacre.